Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Para nosotros es una gran bendición, como siempre lo decimos, de poder estar aquí con cada uno de ustedes compartiendo estos hermosos estudios que sabemos que han sido de gran edificación para sus vidas. En este estudio que estamos haciendo, que es acerca de la historia de la iglesia, hoy tenemos un tema muy especial que es el periodo de la iglesia imperial, que es cuando la iglesia empieza a ser parte ya del imperio romano. Andrés, ¿cómo estás? Hola Claudia, hola a todos, qué bueno saludarles pues nuevamente. Y bueno, es una bendición el poder continuar con este estudio de la historia de la iglesia. Esperamos que estén aprovechando y aprendiendo cada una de las etapas o periodos que la iglesia atravesó o está todavía atravesando. Bueno, queremos recordarles y animarles para que nos sigan en las redes sociales como Devocionales Fuego de Dios. Aparecemos en el canal de YouTube, en Facebook, Devocional de Fuego de Dios, y también en Instagram. Y adicionalmente contamos con una línea de WhatsApp 305-314-6953. Aquí en la pantalla aparece para todos los motivos de oración que ustedes tengan, aquellos testimonios de lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, en sus familias, en sus vidas. Entonces qué bueno que nos compartan toda esta información. Claudia, y en las redes sociales obviamente, qué bueno que se suscriban. Hay personas que obviamente nos siguen, pero no le han dado clic donde dice suscribirse. Dele clic, suscríbase, dele clic a la campanita para que le llegue todas las notificaciones y like a la manito como que me gusta. Muy bien, entonces Claudia, ¿qué tal si iniciamos la oración? Así es. Antes de iniciar la oración también queremos contarles que a partir de la próxima semana tendremos unos nuevos horarios en Devocionales Fuego de Dios. Estaremos ya los días martes, tendremos esa palabra de fuego que avivará tu corazón. Estará desde el martes, desde las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube, en Facebook, también la pueden encontrar. Los jueves seguiremos con nuestro estudio. En este momento estamos haciendo el de historia de la iglesia, pero así seguiremos con otros estudios que el Señor nos vaya guiando. Y los domingos tendremos nuestro servicio dominical, porque sabemos que muchos de ustedes aún no se congregan, no han podido congregarse por diferentes circunstancias. Y hemos querido compartir con usted nuestro servicio de la Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Ya lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, los domingos a las 9 de la mañana. Claudia, entonces quedamos martes, todo el día, palabra de fuego. Jueves seguimos con los estudios, Devocionales Fuego de Dios. Y los domingos a las 9 de la mañana es el servicio, la escuela dominical, el culto, el servicio a las 9 de la mañana. Se pueden conectar con nosotros. Y si usted no tiene dónde congregarse, vive en Envigado, en el área metropolitana, en cualquiera de sus municipios, y desea acompañarnos presencialmente en la Iglesia Fuego de Dios para las Naciones, tenemos dos servicios, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Si usted obviamente desea visitarnos, acompañarnos, y todavía no tiene dónde congregarse, las puertas de la Iglesia Fuego de Dios están abiertas para que obviamente nos visiten y nos acompañen. Muy bien, vamos entonces, Andrés, oremos, vamos a darle gracias al Señor por todo esto que nos permite hacer para la gloria y para la honra de su nombre. Vamos a orar y a poner este tiempo en sus manos para que sea Él quien nos enseñe y quien nos dirija en este estudio del día de hoy. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Amén. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú estás acá presente en medio nuestro. Amén. Dios, te pedimos, Señor, que tú seas permaneciendo en medio nuestro, no importa la distancia, no importa si es a través de estos medios, en internet, sea por YouTube, Facebook, como sea. Dios, pero que seas tú ministrando a tu pueblo. Amén. Que seas tú consolando, edificando, enseñando, instruyendo, amén, consolando, Señor, en el nombre de Jesús. Es más, hasta exhortándonos, Señor, ayúdanos, te necesitamos y te pedimos por cada persona que está allí viendo este video. Amén. Bendice su salud, guárdales de todo mal y peligro, de toda enfermedad. Bendice las finanzas, su empleo, su provisión. Bendíceles en gran manera, Señor. Amén. Y para aquellas personas que tú has usado, Señor,
como bendición para nosotros, que nos han ofrendado y han hecho sus donaciones. Así Señor, es. bendíceles en gran manera, Señor, en el nombre de Jesús. Y a aquellas personas que todavía no lo han hecho, Señor, por X o Y motivo, bendíceles también. Bendíceles que no les falte el pan de cada día, que no les falte tu provisión. Declaramos la bendición tuya sobre cada Señor. persona. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú nos hablas. Habla, Señor, a tu pueblo. Habla que tu hijo o tu siervo escuche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la iglesia imperial o el periodo de la iglesia imperial le podemos dar una fecha y es desde el edicto de Constantino, que se da en el año 313 y va este periodo hasta el año 476, cuando se da la caída del Imperio Romano. En este periodo pasa algo, y es que la iglesia, que venía siendo tan duramente perseguida, torturada, amenazada, todo lo que vimos en las dos clases anteriores o en los dos devocionales anteriores, de un momento a otro pasa de ser perseguida a llegar a ocupar un lugar muy especial o un lugar muy eminente dentro del Imperio Romano, ¿cierto? Claudia, es que para el año que Diocleciano renunció, que fue más o menos en el año 305 después de Cristo, el cristianismo estaba prohibido. Y todo aquel que se declaraba cristiano era por lo menos torturado. Y eso es lo que hemos visto. Así es. En el año 305 el emperador era Diocleciano, pero él renuncia a ser el emperador. Y hay dos candidatos a llegar a ese trono o a ser el emperador, y uno de ellos era Constantino y el otro era Magencio, ¿sí? Ellos dos tienen una campaña militar o se disputan como candidatos para llegar a ese trono. Y obviamente el ganador fue Constantino, y ahí yo creo que muchos recordamos la historia de él, cuando dice que él gana esa batalla porque en el cielo él tuvo una visión de la cruz y escuchó una voz que le decía: con este signo vencerás. A partir de ese momento lo que hace Constantino es tomar la cruz como la insignia o como el estandarte, como el icono de todo su ejército, y manda a grabar todos sus escudos con la insignia de la cruz, las banderas, todo. Y él, hasta en su pecho, sí. todo ese ejército romano tenía obviamente inscrito o dibujada o impresa la cruz. Así es. Y él entonces sale como el vencedor, como el ganador de esta batalla. Entonces llega a ocupar el lugar de emperador en el año 313, y lo primero que hace Constantino cuando llega allí es sacar un edicto de tolerancia o el edicto de Milán, que es donde se dice que ya cesa toda persecución, ¿cierto? Eso fue en el año 313, Claudia, pero no se hace como eficaz ese edicto, Claudia, hasta el año 323, que sería obviamente que llegaría a ser el supremo emperador Constantino. Así es, porque desde el año 313 él empieza pues como a gobernar, pero no es sino hasta el año 323 cuando él logra, a través del edicto, poner o posicionar al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Sí. Entonces vemos que pasan de un momento a otro de estar en la arena, del circo romano, donde eran torturados, donde les soltaban las fieras para ser devorados, donde los prendían como antorchas encendidas. Pasan de eso a ocupar un lugar de eminencia ya en el trono que gobernaba prácticamente todo el mundo. Claudia, y obviamente más adelante estaremos hablando también de biografías. Dios nos estará dando y tenemos suficiente tiempo hasta que el Señor venga y nos dé vida y salud. Pero Claudia, obviamente Constantino, muchas personas están a favor de él y otros en contra de él.
porque obviamente él se hizo llamar cristiano, pero obviamente él llamándose cristiano, obviamente tuvo acciones muy maquiavélicas. Entonces ahí es cuando se pone en duda el verdadero nacimiento de Constantino, o ese verdaderamente el haber aceptado como a Jesús y que fuera como un verdadero cristiano, porque obviamente él hizo cosas también muy desastrosas. Y por querer, Claudia, complacer a la cristiandad y al pueblo en general, y para ganar más adeptos, instituyó muchas cosas que obviamente traían de la cultura romana y las acomodó a la cristiandad. Entonces, como para ir ganando adeptos en ambos lados y tener más seguidores y más poder, obviamente, sobre todo el imperio. Por ejemplo, Claudia, bueno, ahorita vamos a mirar esos buenos y malos resultados, pero mira que él es muy criticado y bueno, Dios permitió todo esto. Así es, y solo Dios sabe si su conversión fue real o no fue real, ¿sí? Lo que sí es que esto trajo algo bueno, y es que cesó esta persecución tan cruel que tenían contra el cristianismo. Pero ahora vamos a ver que eso también trajo unas consecuencias terribles. Y doctrinalmente la iglesia obviamente también trajo muchas doctrinas, que eso se llama mucho dogma, instituciones por el hombre, leyes humanas que van en contra de la palabra de Dios. Así es. Vamos a mirar entonces cuáles fueron esos buenos y esos malos resultados de las relaciones que surgieron entre la iglesia y el Estado. Entonces, una cosa buena, como Claudia decías, una cosa buena era que cesó toda persecución, y eso fue muy positivo para la iglesia. Sí, fue positivo porque ya tenían más de 200 años venían siendo perseguidos. Es que hay 300 años, Claudia, desde Pablo en adelante. Así es. 300 años en esa persecución, y cada vez era peor. Cada vez era peor. Antes los perseguían, los mataban, otra vez, como vimos en las historias, en las clases anteriores, los tiraban del pináculo del templo, luego unos leones en el circo, se volvía el show, en fin. Entonces definitivamente, pues para la iglesia en ese momento tuvo un descanso. Fue algo bueno, sí. Muy bien. Otra cosa que dejó bueno, como que Constantino haya dicho que la religión oficial del imperio ya era el cristianismo. Algo bueno que también dejó fue que se restauraron las iglesias, porque durante todo este tiempo pues ni iglesias se podían tener, y mucho menos cristianas, ¿cierto? Ellos las destruían. Recuerden que con el emperador, bueno, no recuerdo en este momento el nombre, que era el que encerraba a la gente en las iglesias y mandaba a prender los locales de las iglesias con la gente ahí adentro. Entonces, cuando se une o se da esta relación ya entre el imperio y la iglesia, se empiezan a restaurar las iglesias, y muchos templos que eran paganos se consagraron como iglesias dedicadas ya al cristianismo. Claudia, es que, y aunque se toleraba la adoración pagana, los sacrificios oficiales cesaron. Obviamente sabemos que el imperio romano era politeísta, tenía muchos dioses, entonces tenía dioses paganos, ellos creían en muchos dioses. Entonces Constantino aprobó la cristiandad o el cristianismo como la religión oficial, y obviamente utilizaron esos lugares paganos y los adaptaron para el servicio o el culto al Dios verdadero. Sí, y aquí hay algo, Andrés, y es que a partir de esta fecha tenemos que empezar desde el año 313 en adelante, más específicamente el 323, 324, ya acá no podemos hablar ya de un cristianismo puro, ¿sí? Porque como decías ahora, ¿qué hace Constantino? Él empieza a hacer como una mezcla de todo, él empieza a cambiar como las cosas, y es ahí donde nace lo que es la Iglesia Católica Romana. Claro, porque es que él decía, Claudia, y vos lo profundizás más y algo, pero lo que yo estaba leyendo es que Constantino quería que todo el mundo fuera cristiano, y él dijo, no, la iglesia cristiana debe ser universal. Y entonces, al él desear que fuera universal, dijo, ya no se llamará más cristiana, sino católica. Iglesia católica, ¿qué significa universal?
Entonces de ahí surgió el nombre católico o religión católica, con esa mezcla, como estás diciendo Claudia, que ya no se vuelve una doctrina pura, sino ya mezclada con otras cosas paganas. Así es, porque él empieza a mezclar, como tú has, un ejemplo, las festividades que celebraban ellos, por ejemplo el 25 de diciembre que celebraban el nacimiento del sol. Constantino viene y dice: no se celebra más día del sol, vamos a decir que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Y por ejemplo cambia la adoración a Diana, a la diosa Diana, por la adoración a María. Entonces él empieza a hacer toda una mezcla, y esa mezcla de todo esto da como resultado lo que es la iglesia tradicional o la iglesia romana. Por eso el catolicismo se fundamenta mucho, Claudia, en adoración a María, porque desde ese entonces le cambiaron, había una imagen de una estatua, la diosa Diana, con un niñito. Sí. Entonces Constantino dijo: esa muñeca no se va a llamar más Diana, se va a llamar María, y el niñito va a ser Jesús. Entonces él comenzó a mezclar, y por eso la Iglesia Católica obviamente le tiene esa adoración a María pues muy fuerte. Muy bien. Otro beneficio que trajo es que las donaciones para las iglesias por todo el imperio, los templos de los dioses paganos se sostuvieron principalmente por el tesoro público. Ahora todas esas donaciones ya no irían a los templos de los dioses paganos, sino que pasarían a los templos de las iglesias de la nueva religión del imperio, por algo así decirlo, ¿cierto? Y estos fondos públicos empezaron de una manera a enriquecer a tal punto que ya las personas se hacían cristianos, por si podemos decir cristianos, pero ya por ganancia, ya no por una fe pura, ya no por unas convicciones firmes y fuertes, sino por ganancia. Claudia, es que los obispos, toda persona que se volvía un obispo o un ministro u otro funcionario pues del culto, eran sostenidos por el Estado. O sea que todas las personas aportaban, y todo este clero y todas estas personas obviamente se lucraban, y aunque ellos no participaran, no ayudaban a la gente, y así ellos no tuvieran esa fe intacta hacia Jesús, no les importaba eso, sino obviamente como por pensionarse o recibir esa pensión mes a mes. Me imagino yo que sería mes a mes, pero recibían ese dinero y ese pago. Así es. Era más que todo por interés. También al clero se le otorgó muchos privilegios. No se le exigía el cumplimiento de los deberes públicos que eran obligatorios para todos los ciudadanos. Y otra cosa que sucede en este tiempo es que los hacen libres del pago de impuestos. Sí. Libre del pago de impuestos, ¿cierto? Y otra cosa es que tenían una alta defensa, a pesar de que pudieran ser acusados o tuvieran acusaciones públicas, no se les prestaba como mucha atención a esto, sino que ellos eran salvaguardados por el imperio y por el Estado, y eso trajo gravísimas consecuencias, ¿sí? Y otra cosa es que los pusieron en una posición de mucho privilegio en la sociedad. Sí. Y queriéndolo o no, se convirtieron en figuras poderosas. Así es, Claudia. Entonces vemos también que esas personas, independientemente si tenían fe o no tenían fe en Jesús, se subían allí como fuera, se mostraban ser piadosos y creyentes, pero vemos que muchos de ellos, por no decir que todos, obviamente la fe no era verdadera, no era genuina, sino que habían intereses por debajo. También, Claudia, ellos comenzaron en ese tiempo, Claudia, ya comenzaron a tener como esa jerarquía dentro del catolicismo, Claudia. Entraron lo que vienen a ser el Papa, los obispos, los cardenales, toda esta jerarquía católica también fue en este periodo. Ya empieza a surgir eso. Ya empieza a surgir a partir de este momento.
También Constantino proclama el domingo como el día de descanso y como el día de la adoración. Algo que trajo también de bueno fue que se abolió lo que era la crucifixión, que hasta ese momento recordemos que muchos cristianos murieron de esta manera. Como él había visto la señal en el cielo de la cruz, entonces prohibió la crucifixión a las personas, porque dijo, con ese signo vencerás, y mira que como explicamos ahora, salían con la cruz en las banderas, en su pecho, en sus prendas, todo, y él abolió la muerte pues de esa manera a las personas. Así es. Y también lo que fue el infanticidio, que se daba mucho en esta época, era la muerte de los niños, incluso cuando no querían los bebés, los ponían en los andenes para que se murieran de frío, completamente abandonados, y él también refrenó todo esto, se reprimió esto, porque en la historia de Roma, en cualquier niño que su padre no deseaba, lo asfixiaban o lo abandonaban a fin de que muriera. Entonces él viene a darle como un valor a la vida, viene a darle un valor a la vida, a guardar y a salvaguardar los niños de estas muertes tan crueles que se veían para este tiempo en el imperio. Claudia, es que uno ve cosas, lo que estamos contando, lo que dice la historia, unas cosas muy buenas que uno dice, uy, sí, la iglesia descansó del sacrificio, pues de las matanzas, prohibió la tortura a los niñitos, a los infantes, y aparentemente Constantino tenía buen corazón, pero obviamente combinó muchas cosas doctrinalmente, que lastimosamente uno es colocando en la balanza, pero hizo cosas buenas, pero dañó ya no era tan pura la doctrina cristiana, igual ya era católica. También el trato a los esclavos llegó a ser más humano, se les otorgaron más derechos legales que nunca. Así fue como la esclavitud poco a poco se fue aboliendo también. Y también algo que él quitó es que los juegos de los gladiadores se prohibieron a partir también de ese momento, por lo mismo, porque él empezó a dar mucho valor a la vida. Eso fueron algunas cosas buenas, si lo podemos decir así, que trajo como esa relación de iglesia con el imperio romano. Pero ahora vamos a mirar qué resultados malos trajo esta relación. Claudia, y ya la hemos visto, una de ellas y la principal es que todos querían ser miembros de la iglesia y a todos los recibían fueran buenos o malos. Entonces, sin importar las intenciones, muchos buscaban no servirle a Dios, sino que querían esas ganancias personales, eran hombres mundanos, eran personas pues, del mundo, no habían tenido esa conversión real, esa conversión a Dios, sino que eran hombres mundanos, ambiciosos y sin escrúpulos, y buscaban puestos dentro de la iglesia para obtener obviamente una alta influencia, un poder y a nivel social y político. Sí, ya acá no era como la persecución, porque la persecución de una iglesia completamente firme, apasionada por Dios, creyente, con esa fe, sí, con convicciones muy firmes. Acá no, acá ya se empieza a ver que por el dinero empiezan ya a querer ocupar esos puestos de posición, lamentablemente, y como decías Andrés, ponían a cualquier persona, ¿sí? No les importaba si daban un buen testimonio, si no daban un buen testimonio, daba lo mismo, ¿sí? Y todos querían, ya obviamente antes las personas le corrían al cristianismo, huían, no querían saber nada de cristianismo, porque en la época anterior cristiano significaba ser perseguido, pero acá todo lo contrario, ya querían entrar a la iglesia, ser parte de la iglesia, pero no porque eran muy fieles o devotos o porque eran tenían muy ese llamado, amantes de Dios, de su presencia, no, era por ganancia, lastimosamente, y así fue como se fue corrompiendo la iglesia, así fue como empieza a ver la iglesia ya más como una empresa, como un negocio, y no como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más trajo de malo esto? Claudia, te dice, los servicios de adoración, todo ese culto de adoración aumentaron en esplendor,
pero las personas, y como lo que venimos diciendo, eran menos espirituales y sinceros. Si un sacerdote o un ministro no era espiritual, obviamente el pueblo tampoco, porque entonces habían personas buenas y malas, como en todo lado. Pero obviamente en ese momento de la iglesia era más la maldad, el interés, pero por las ganancias, por la plata, por la posición. O sea que esos servicios de adoración aumentaron, pero eran menos espirituales. Claro, aumentaron en esplendor porque ya se empiezan a construir esos templos ya con esos techos, esas puntas, esos pináculos. Sí, claro, en ese sentido. Pero como dices, Andrés, ya nada de espiritualidad, ya nada de sinceridad, ya nada de corazón rendido, humillado, no, ya no había nada de eso. Yo creo que si Pedro, Pablo, si estuvieran en esta época, se hubieran asombrado y hubieran dicho qué pasó con la iglesia que nosotros, por la que trabajamos, por la que morimos, se hubieran asombrado grandemente. Claudia, y otra cosa que trajo mal a la cristiandad fue las formas y las ceremonias que del paganismo que fueron gradualmente se fueron infiltrando en la adoración cristiana. Entonces, como decíamos ahora, toda esa parte mundana, adoración a dioses paganos, la fue trayendo y acomodando a la ceremonia y adoración a nuestro Dios. Sí, lastimosamente, porque algunas de las fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia con un sutil cambio de nombre, pues Constantino mezcló la antigua religión de los misterios paganos con el cristianismo, y esto dio como resultado lo que es la iglesia romana, la iglesia católica romana. Entonces podemos decir, ¿cuándo nace la iglesia católica romana? Aproximadamente en el año 324 con el emperador Constantino. Y con todas esas mezclas. Con toda esa mezcla. Entonces, para que las personas, con todo el respeto que se merecen, obviamente, pero para que digan que la iglesia verdadera y la iglesia desde el principio se llamó católica, es porque no conocen la historia. Católica por el significado que es universal, y sabemos que la iglesia del Señor Jesús es universal. Pero no fue la primera, porque la iglesia primitiva, esa iglesia pura, unificada, esa iglesia que amaba a Jesús, que murió por Jesús, para este tiempo ya había desaparecido, ya no había nada de esos hombres y de esas mujeres que dieron incluso su vida por amor del evangelio, de la verdad, por el evangelio y por nuestro Señor Jesús. Y esa cita la leímos, Claudia, creo que está en Hechos 11:26, cuando dice: y se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, a los discípulos de Jesús. Se les llamó cristianos por primera vez. Entonces la iglesia cristiana fue la iglesia que institucionalizó Jesús, o creó Jesús, formó Jesús, y el momento de la fundación fue el día del Pentecostés, como lo hemos aprendido, en el año 33 después de Cristo. Y ya pasaron 300 años, ya en el año 323, como dice Claudia, y ahí fue cuando ya Constantino, después de haber visto su cruz y haber tenido como esa experiencia que él cuenta, que obviamente está la duda de lo que haya pasado con él por sus actos, entonces que no tuvo como esa conversión verdadera. Entonces de ahí surgió la iglesia católica romana, combinada cristiandad con paganismo. Esa es como la conclusión. A partir de ese momento surgió la iglesia católica romana. Muy bien. Otra cosa que se da en el año 405, importante tener esta fecha, es que cerca del año 405 empieza a incorporarse dentro de la iglesia lo que es la adoración a las imágenes. La adoración a las imágenes en los templos, ¿cierto? Las imágenes a las que se les rendía culto. Por ejemplo, el paganismo adoraba a Diana, y como le decíamos ahora, ya no la llamaban Diana, sino que ya la llamaban María. Se empieza a dar ya esa mezcla. Entonces empieza también a partir de esta fecha la figura de los ancianos, también empieza ya a ser cambiada por lo que son los padres o los curas o los sacerdotes. Empieza ya como esa diferencia. Así es.
Entonces vemos un cambio doctrinal fuerte que obviamente trajo pues obviamente mucha frialdad, adoración a imágenes. Cuando vimos a un Pablo, a un Pedro adorando una imagen, cuando vimos adorándolos a María. Entonces esto trajo contradicción. Así es. Y podemos ver entonces que al parecer las cosas ya iban bien, ¿cierto? Y habían mejorado, pero ese vínculo entre la iglesia y el Estado se convertiría en una maldición. Porque esos privilegios, el poder que ostentaban algunos era atractivo y más que suficiente para unirse a la iglesia sin considerar el aspecto de la fe en ellos, lo que hemos venido diciendo. Ya aquí no importaba la fe, si cree o no cree, cree de manera tibia, regular, no importa. Si quiere ser parte, venga y haga parte. Ya no había un cristianismo puro para esta época. Claudia, y lo que hablamos ahora, entonces vemos a unas personas, no todas, obviamente hago la claridad, que obviamente son muy fríos. Y esas personas que son católicos, piadosos, creen en Jesús, leen la Biblia, porque hay católicos que leen la Biblia permanentemente, entregados a Jesús, viven en santidad, buscan de Él. Obviamente estos son los hijos de Dios. Entonces por eso no podemos obviamente decir que van a haber católicos que todos van a condenar, no. Solamente Dios sabe quién se va a salvar y quién no. Jesús viene por una iglesia, Claudia, y cuántas personas que van a una iglesia cristiana y se van a quedar. Porque es que ser cristiano no solamente es ir a una iglesia cristiana o de boca o de boca solamente. La idea es que obviamente tengamos a Jesús en el corazón y comenzar obviamente a tener una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, y obviamente creer en Jesús y confesarlo como su Señor y Salvador. Van a haber católicos, no muchos, me imagino que van a ser pocos, porque los hay, pero que son hombres y mujeres de Dios. Amén. Y van a haber cristianos obviamente que también se van a salvar, obviamente, pero otros se quedarán. Como en todo, Dios es el único que sabe. Entonces que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Sí, por eso la palabra de Dios dice que es el día de salvación. Sí. Hoy es el día de salvación y el Señor quiere, y por eso es que no ha venido, porque dice que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, ¿sí? Y que el que esté firme mire que no caiga. Es el tiempo en que debemos estar firmes, en que debemos estar en la búsqueda del Señor, en que debemos estar rindiendo nuestras vidas a Él, en que debemos estar diciendo: Señor, ten misericordia de mí, porque este mundo cada vez se va a poner más difícil, va a ser peor. La presión va a ser más difícil, y ahí es cuando se van a conocer los verdaderos hijos de Dios, porque es que tenemos que tener en cuenta algo, y es que Jesús no viene por una denominación. Qué pena con aquellos que creen que solo su denominación es la buena, la que se va a salvar. Jesús viene por la iglesia por la que Él murió en esa cruz del Calvario, por la que Él derramó su sangre, sin importar denominación, porque la denominación la ha puesto el hombre, son cosas de hombres. Él viene por su iglesia. Esa iglesia Amén. Pura, santa, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia que lo está esperando, esa iglesia que se está preparando, esa iglesia que está expectante, ¿sí?, para su venida, y que están viviendo cada día por agradarlo, por vivir en santidad, por separarse de todas aquellas cosas que saben que a Dios no le agrada. Es por esos hombres y por esas mujeres que Cristo viene. Claudia, y es que así me salgo un poquito del tema, pero mira, Claudia, que la Iglesia Católica tiene fiestas, y para mí son unas fiestas muy bonitas. Estoy, por ejemplo, hablando de la Semana Santa. La Semana Santa es una de las fiestas principales de la Iglesia Católica y me gusta. ¿Qué le veo de equivocación? La adoración a imágenes. Pero todo el pueblo orando en el camino, orando por las cuadras, bendiciendo y adorando a Dios, me parece espectacular. Obviamente oran como no debe ser, porque Jesús obviamente no es Padre nuestro que está en el cielo, santificado, es la intercesión, la oración, pero es la intención también que ellos lo hacen. Le quitaría las imágenes
pero mira que ni para la Semana Santa el católico se prepara. Para la Semana Santa el católico ya prepara viajes en su gran mayoría y se van para la costa a descansar, y no tienen ese tiempo, este espacio de reflexión, de obviamente de búsqueda, no, les interesa más que todo también irse a pasear y descansar y hacer otras cosas. Todo lo contrario, cuando yo estaba muy pequeña, recuerdo que esa semana era algo demasiado solemne, sí, era claro. algo demasiado hermoso y que nos llevaban a participar absolutamente de todo, y lastimosamente se ha perdido cuando es algo que no solo debemos recordar en esa semana, porque los verdaderos hijos de Dios debemos recordar esa muerte y ese precio que Jesús pagó todos los días de nuestra vida, y por eso darle gracias. Pero como dices, Andrés, se ha ido incluso ya dejando a un lado también esto de darle gracias al Señor por ese sacrificio. Amén. Y creen que solo en esa semana, no, es de todos los días. Entonces mira que esa fiesta es muy bonita, quitándole unas cositas, la adoración, imágenes, pero la intención, Dios ve también esto, y las personas que lo hacen de corazón, Dios quiere que tenga misericordia. Entonces, y otra fiesta sería diciembre también. Diciembre también es una fiesta que viene del catolicismo, de Constantino, le cambió el nombre del 25 de diciembre al Dios Sol por el nacimiento de Jesús, pero son dos fiestas, Claudia, que debemos de conservar. El nacimiento de Jesús, aunque no nació un 25 de diciembre, pero podemos conmemorar de que un día vino el Salvador del mundo. Así es. Y ya luego otro día que vivió 33 años, que a los 30 años empezó su ministerio, pero a los 33 murió y pagó un precio en la cruz. Ahí está la Semana Santa, la Pasión de Cristo. Entonces son dos fechas y dos fiestas que son muy valiosas, y ojalá pues la hagan a conciencia y con todo corazón, y que todo el año permanezcan así. Amén, así año es. Tras año. Entonces, así es. Volvamos al tema. El problema entonces fundamental para este periodo de la iglesia que estamos estudiando el día de hoy, que es el periodo imperial, fue que la iglesia pasó de ser perseguida a ser reconocida y a ser venerada, ya no de una manera pura o sincera o de convicciones firmes, sino por ganancias, ¿cierto? Se constituyó en una institución que se dejó moldear por el mundo, que se dejó mezclar, que permitió que el mundo la moldeara. Ya no era una iglesia que transformaba e impactaba como lo fue la iglesia primitiva o la iglesia perseguida, porque recuerden que aún siendo perseguidos crecían y crecían, impactaron. El libro de los Hechos dice que hay una parte que me llama mucho la atención cuando dice: aquellos que han trastornado el mundo entero han llegado acá, ¿cierto? Pero la iglesia o del periodo imperial ya no era una iglesia que impactaba, ya era una iglesia que estaba adaptada al mundo, al imperio, ya era una iglesia que no permitió que fuera transformada. Claudia, y el cambio de la Biblia también juega acá, y otro de los males, porque entonces pueden leer citas bíblicas, y eso lo digo, lo que leen los domingos es el misal. Entonces obviamente como cambiaron toda la doctrina, y hay cosas que sí dicen en la Biblia y otras no las leen. Por ejemplo, la oración a imágenes, nunca en una iglesia por lo general no van a hablar sobre eso. Entonces mira que leen nomás lo necesario, que sustentan su doctrina. Yo fui acólito, Claudia, y es el misal y parece la Biblia, pero es un misal. Y lo mismo que se lee, que primera lectura, segunda lectura, salmo responsorial, todo lo que se lee, por ejemplo, un 2 de febrero o 3 de febrero del año 2021 fue lo que se leyó el 2 de febrero del año pasado, y va a ser lo mismo que se va a leer el próximo año. Entonces no profundizan y no van más allá de la palabra de Dios. No le dan la libertad al Espíritu de que Él hable o haga como Él quiere. Entonces la Biblia pasa a tener un segundo plano. No es el libro profético como de primera opción o de primera mano, sino que aquí ya primero juega lo que es el catecismo y lo que es también lo que diga el edicto del Papa, o lo que diga el sumo pontífice para los católicos. Entonces lo que diga él.
entonces la Biblia pasa a tener un segundo plano, no es el libro de la Iglesia Católica. La Biblia no es el libro de la Iglesia Católica, mientras que para la Iglesia Cristiana es el libro primero, el primer libro de la Iglesia Cristiana. Por eso debemos ser siempre bibliocéntricos. El centro de la doctrina está en la Biblia. Amén. Sí, Andrés, es que la Iglesia tradicional, las encíclicas están por encima de la palabra. Eso es. La palabra, ellos dicen que la palabra no puede contradecir lo que las encíclicas que han sacado los papas han dicho. Para nosotros no es así. Los cristianos tenemos la Biblia como la fuente principal, porque la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros la tenemos por encima de cualquier otro libro. Para nosotros es nuestro manual de vida, para nosotros es el libro por excelencia. Eso es. No hay otro como él. Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Este era el tema que teníamos para compartir con ustedes hoy. Y no es por criticar, no, pero sí poder hacer las diferencias, y obviamente nos corresponde hablar de estos temas así, pulpitos y claros y masticaditos, y sin el ánimo de ofender a nadie. Y perdónenme y perdónenos si estamos ofendiendo a alguien, pero es por lo menos, si no lo decimos nosotros, ¿quién más lo va a decir? Nosotros somos los llamados a hablar, y el Espíritu Santo es el que actúa y lo convence o la convence. Entonces, que Dios nos ayude, pero lastimosamente por tanta apariencia que las personas creen dentro de la iglesia tradicional o católica, creen que la Biblia es el fundamento. No, es en las encíclicas papales, como dices Claudia, catecismo, y viene también lo que es, y ya por debajo es la Biblia. Entonces, mientras que para Pedro, Pablo y para la iglesia primitiva, obviamente eran las palabras de Jesús, y los rollos judíos, que eran el Antiguo Testamento, la Torá. Entonces mira que sí ha cambiado muchísimo. La Iglesia Católica, a través de este señor Constantino, obviamente mezcló y trajo mucha mezcla del paganismo con el cristianismo, y ahí surgió el catolicismo. Amén. Que Dios nos ayude a todos. Perdónenos si estamos ofendiendo a alguien, pero teníamos que decirlo porque es deber nuestro también enseñarles de dónde surge el catolicismo, y surge a través de este Señor. Así es. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, como dices Andrés, que nos ayude. Nosotros compartimos lo que es la historia, lo que está escrito en la historia. Eso no se puede cambiar. Esto no lo está diciendo Andrés, esto no lo está diciendo Claudia, esto lo dice la historia, y queremos invitarte para que leas la palabra, tú que nos escuchas, y si haces parte de la iglesia tradicional católica, lee la palabra y el Espíritu Santo te va a revelar lo que es la verdad, y la verdad te hará libre, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Andrés. Vamos a orar, porque luego más adelante, dentro de las épocas de la iglesia, obviamente vamos a ver qué pasó después del catolicismo, que eso más adelantico lo estaremos hablando. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Glorificamos tu nombre. Amén. Espíritu Santo de Dios, gracias. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración. Amén. Oramos por cada persona que está viendo este video. Bendícele en gran manera. Abre los ojos, convence los Espíritus Santo de Dios de todo pecado, de juicio, justicia. Señor, que seas tú bendiciendo cada persona, si es cristiana, si es católica, independientemente de su credo, Señor, pero que esta palabra y todos estos devocionales y estos estudios, Señor, lleguen a su vida, y que seas tú quitando toda ceguera espiritual, que seas tú abriendo sus mentes, sus corazones, y que la palabra tuya llegue a sus corazones. Corta con toda cadena, corta, Señor, en el nombre de Jesús, con todo argumento falso, doctrinal. Enséñales y ayúdales en el nombre poderoso de Jesús. Si me preguntan, Señor, ¿quién tiene la verdad? Yo digo, Señor, tú eres la verdad, Señor Jesús. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio mío, por medio de mí, dijiste, Señor Jesús. ¿Cuál es la verdadera religión? Señor, tú eres nuestro todo.
tú eres nuestro camino. Amén. La religión no va a salvar a nadie. Así El es. único que salva eres tú. Amén. Y allí donde tú estás, donde te encuentras, si quieres tener una experiencia con el Señor Jesús, si quieres ser hijo de Dios, si quieres cambiar y que el mismo Dios sea cambiando tu manera de pensar, Amén. cambiando tu manera de actuar, haz esta oración conmigo. Y fuera que vas a tener un tiempo transformador en tu vida, Dios quiere también salvarte, porque la salvación viene solamente a través de Jesucristo. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, confiésalo en voz alta. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Señor, perdona todos mis pecados. Perdóname de toda mi maldad, de mis malos pensamientos, de mis malas palabras, de mis malos sentimientos, de mis malas acciones, de mis malos pasos. Perdóname, me arrepiento de corazón. Hoy vengo delante de ti. Te pido, Señor, que vengas. Y, Señor, te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida y que seas tú tomando control de todo mi ser. Ayúdame. Señor, hoy declaro que tú eres Jesús, mi Salvador y mi Señor. Y te pido, Dios, que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, ten misericordia de mí. Hazme tu hijo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, bendito Dios, por las personas que hicieron la oración. Ten misericordia también de ellas y trae, Señor, un poder sobrenatural sobre cada vida. Que seas tú sanando los cuerpos físicos ahora y que seas tú sanando, Señor, todo corazón lleno de amargura, todo corazón lleno de odio, todo corazón lleno de preocupaciones, de temores, de angustias. Fuera en el nombre de Jesús todo temor y toda angustia, y llenas estos corazones de tu presencia y llenas tus corazones de tu paz. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Dios. Señor. Amén. Bueno, si hiciste esta oración, te aconsejamos tranquilamente, si la hiciste con fe, confesaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador y le abriste las puertas de tu corazón para que viva allí dentro de ti, ya eres hijo y ya eres hija de Dios. Así es fácil. La salvación es por fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Y ahorita, ¿qué sigue? Que leas la Biblia, búscale y pídele al Espíritu Santo. Puedes comenzar a leer los evangelios. Algunos aconsejan el evangelio de Juan y comienza a leer luego el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, y luego sigues con el libro de Hechos. Lee el Nuevo Testamento y ya luego lees el Antiguo Testamento, pero lee la Biblia. Y segundo paso, congrégate. Si deseas acompañarnos en los servicios presencialmente, lo puedes hacer en la línea de WhatsApp que de la Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Puedes pedir mayor información y con todo gusto. Qué bueno que nos visites, qué bueno que nos acompañes en los servicios los domingos presencialmente, los domingos a las 9 de la mañana, y tenemos el segundo servicio a las 11 de la mañana. Entonces, Claudia, no siendo más. Bueno, Dios les bendiga, fuerte abrazo para todos. Recuerden el domingo entonces, si no te estás aún congregando, te invitamos a que por las redes sociales a las 9 de la mañana en Facebook y en YouTube, Devocionales Fuego de Dios, encuentren nuestro servicio dominical de la Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Fuerte abrazo, bendiciones. Bendiciones, chao.